es expositora. Entonces, sin más, para no robarle tiempo, los dejo con la doctora Engracia Chávez con este importantísimo tema. Buen día. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo aquí encantada nuevamente de poder dar un poquito de información. Yo siempre digo, es como un granito de arena con el que ustedes se puedan quedar. La verdad ya es algo que les puede hacer la diferencia en la vida, ¿sí? Bueno, en realidad, quienes me conocen saben que algo que a mí me encanta y es algo que nosotros fuimos formando a través de los años, ver al paciente de una manera integral. ¿Por qué de una manera integral? Porque no podemos separar la mente de lo que es el cuerpo y de lo que es el espíritu. Es un todo, ¿sí? Entonces, o sea, podrían preguntarse, bueno, pero ¿qué tiene que ver la mente o qué tiene que ver el espíritu con que tengo sobrepeso o con que quiero bajar unos kilitos, ¿no? Bueno, aquí simple y sencillamente no lo podemos separar, no lo podemos separar. ¿Por qué? Porque la mente va a generar sustancias, ¿sí? Los pensamientos van a generar sustancias a través de las emociones que tenemos. Y ahorita lo vamos a ir desglosando poquito a poquito, ¿sí? Entonces, cuando aquí estamos presentando cómo llegar a tu peso ideal, para mí es maravilloso poder pensar, poder tener la claridad de que somos células que se reparan, siempre se reparan si le damos los ambientes adecuados, ¿sí? Lo de hoy es que la epigenética, todo lo que son los ambientes. Y cuando hablamos de enfermedades crónico-degenerativas, hablamos precisamente de hábitos que quedaron grabados desde que estábamos posiblemente desde dentro de la mami, ¿sí? Entonces, en esos hábitos, imagínense, cuando se están formando las papilas gustativas del bebé, lo que la mami coma, el bebé ya va a tener esos sabores que los va a ir registrando y en su vida van a quedar grabados, ¿sí? Van a quedar grabados y va a tender a esos sabores, pero no nada más los sabores, sino vamos a ver metabólicamente hablando cómo es que ese bebé ya trae todo un tema metabólico que quedó grabado también desde ¿dónde? Desde adentro de la mami, ¿sí? Entonces, por eso cuando hablamos del peso, ¿sí? Puede ser que sean 2 kilitos, 3 kilitos de más, puede ser que sea nada más unas vacaciones, que rompimos los hábitos y que igual la rutina y toda la cambiamos, pero ¿qué es lo que estamos viendo cada vez más? Que hay sobrepeso constante ya y se considera como una epidemia. Lo vamos a ir viendo. Y eso no es de la noche a la mañana, no es un día que comimos algo y que por eso engordamos. No, vamos a ir viendo cómo son, ya se considera una enfermedad la obesidad. Sí, claro que tenemos el sobrepeso y tenemos la obesidad mórbida en un momento dado y que cada vez tenemos más pacientes en la consulta con estas características. Entonces, cuando aquí el tema también lo hablamos como cómo aprender a comer sin culpa. Claro, ¿por qué? Porque ahorita les voy a ir desglosando qué pasa adentro de este cuerpecito metabólicamente hablando, que no nos tenemos que morir de hambre. Simple y sencillamente hay que saber qué es lo que hay que comer y no nada más no crean que son puras verduras. ¿Sí? Ahora, la otra parte, ¿cómo manejar el sobrepeso emocional? Bueno, aquí nuevamente es cómo yo veo a mi paciente, lo veo desde un ente perfecto, maravilloso, que cuando llega con esta parte donde siente que no puede con esto de bajar de peso y se empieza a generar pensamientos que generan más emociones y que puede acabar dañando la autoestima, y que puede no nada más la parte emocional, sino impactar en la salud. Entonces, cuando llega el paciente, no puede uno verlo de esa manera, mente, cuerpo y espíritu.
¿ok? Lo vamos a ir ahorita detallando y vamos a hablar sobre el manejo de las emociones para poder entender, ¿no? Nosotros mismos, para poder entendernos por qué tengo el sobrepeso, por qué de repente digo, oye, es que no puedo bajar de peso y yo lo intento y no puedo bajar de peso. Bueno, hay muchos mitos, hay N cantidad de mitos. Ahorita voy a ser muy incisiva en temas básicos, importantes, porque ahí está la raíz de todo. Ahí está la raíz de todo. Si yo les logro transmitir esta información y ustedes lo logran internalizar, de verdad, o sea, me voy a sentir inmensamente feliz de poder haber impactado en su vida para que puedan hacer un cambio en esos hábitos de pensamientos, en esos hábitos de la alimentación y todo lo que requiere hábitos que son ejercicio, sueño, tomar agua, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, aquí empezamos a ver que dentro de la obesidad nosotros ya lo vemos como una epidemia, tal cual, porque se presenta en todo el mundo y esta parte donde se está viendo como la mayor epidemia que está ahorita enfrentando, ¿quién? Pues la sociedad moderna. ¿Sí? Y también la medicina. Vamos a ir viendo cómo es que está impactando, de qué forma a nivel médico, porque es a nivel salud, ¿sí? No es cómo me veo, es cómo estoy por dentro. Y de eso se trata, de poder entender, poder tener conciencia de que en realidad lo que soy hoy no es por lo que hice ayer ni antier. Simple y sencillamente es un acúmulo de decisiones que se han hecho durante toda la vida y que normalmente son de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque el inconsciente queda grabado exactamente en la primera etapa, 50% cuando estamos dentro de la mami. Ahí se empiezan a generar las adicciones, ¿sí? Las adicciones a las emociones, que ahorita vamos a ver cómo impacta en el sobrepeso. Impresionante, pero real. Y luego los primeros 7 años de vida, donde ahí se acaban de instalar todas esas redes neuronales, ¿qué es eso? Hábitos. Simple y sencillamente hábitos. Por eso cuando de repente mi paciente me dice, es que he estado en miles de dietas, he estado tratando de bajar de peso y tal vez logro un poco, pero luego otra vez. O sí, en un tiempo mi metabolismo funcionaba, pero ahora ya no. Haga lo que haga, ya no bajo de peso. Entonces aquí vamos a ir entendiendo qué es lo que pasa acá adentro, ¿sí? Y acá que me está llevando a eso, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos ya muy claro que tenemos adicción a las emociones, por lo que quedó grabado en esta primera parte, ¿sí? De nuestra vida, que fue desde la gestación hasta los 7 años. Bueno, quiero darles aquí como la maravilla que es la solución. Yo siempre digo que para un problema siempre hay una solución y vienen juntos. No nos enfoquemos en el problema, enfoquémonos siempre en la solución, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuando esto es algo que nosotros lo vemos, lo sabemos, ¿no? Donde de cada 10 personas, 7 tienen sobrepeso, ¿sí? Entonces, estas personas que tienen sobrepeso ya traen un tema metabólico que vamos a ir ahorita hablando punto por punto, qué es lo que está impactando en esta parte del metabolismo que está llevando a que estemos teniendo personas que ya se dicen prediabéticas o diabéticas, ¿sí? Y recuerden, el tema, o sea, en su mente, toda célula puede reparar si le damos los ambientes adecuados, ¿ok? Entonces, tal vez va a haber momentos donde van a decir, a ver, ¿cómo lo que me está diciendo la doctora me puede deprimir o me puede hacer sentir como ya no hay solución? No, yo precisamente estoy aquí para decirles que hay solución. Claro que hay solución, siempre hay solución, ¿sí? Entonces, no hay enfermedades, nada más hay un desequilibrio del dinamismo vital. ¿Sí? Y el dinamismo vital es exactamente ese triángulo donde tiene que haber equilibrio en la mente,
cuerpo y espíritu. Ahí es donde coge, amarra y es lo que nos va a dar la salud y la calidad de vida, que es lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, todos sabemos que, bueno, ¿qué es la obesidad? Pues es una enfermedad crónica, ¿sí? Y tiene un origen multifactorial. No es nada más comer carbohidratos, ¿no? Porque en nuestra mente puede existir esa idea. Comer carbohidratos es igual a obesidad. Vamos a ver, no, ¿por qué? Porque hay diferentes tipos de carbohidratos. Por eso les digo, vamos a aprender hoy mucho, vamos a irnos con mucho más ligeritos, pensando que en la vida todo tiene solución, todo. Entonces, si aquí empezamos desde lo que sí es prevenible, claro, si una mami desde que está embarazada se cuida en su alimentación, que ahorita vamos a ir viendo qué es cuidarse en la alimentación, entonces metabólicamente su bebé va a estar bien, ¿no? Ahí ya estamos previniendo. Ahora, nace el bebé y vienen los primeros 7 años, desde la lactancia, metabólicamente, ¿cómo impacta en ese bebé? Todo va funcionando bien si la mami está comiendo adecuadamente, si la mami está pensando adecuadamente, si la mami está manejando sus emociones adecuadamente, va a impactar directamente en ese bebé. Pero vamos a pensar que tal vez hoy nosotros, a la edad que tengamos, fuimos un bebé. ¿Sí? Y ese bebé que fue impactado por las emociones y por los hábitos alimenticios de su mamita, ¿sí? Y no se trata de juzgar, es simplemente de poder entender que nosotros somos consecuencia de lo que somos, cómo fuimos creados y los ambientes que le dimos a esas células, que de ser 2 células se fueron multiplicando hasta lo que es hoy el ser que somos, millones y millones de células, que les vamos a dar los ambientes adecuados para que todos los órganos y sistemas funcionen, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en obesidad, claro, pensamos en grasa, ¿no? O sea, pensamos en grasa. Bueno, sí, tenemos esas celulitas preciosas porque todo el tejido adiposo ahora se considera una prohormona. Es de verdad impresionante cómo impacta en todo el metabolismo. Bueno, se forma ya desde que estamos adentro de la mami, ¿sí? Ahí se genera la cantidad de adipocitos. Los adipocitos son esas celulitas grasas que tiene nuestro organismo y que son básicas para que vivamos. Simple y sencillamente básicas. Sin ellas no se forman hormonas, sin ellas no funcionaríamos, ¿sí? Entonces, por favor, que eso lo tengamos muy claro, para no tener como un constante tema de nosotros con las grasas, ¿sí? Que vamos a ir viendo que hay grasas que le dicen grasas buenas y grasas malas, en realidad todas las necesitamos. Todas las grasas las necesitamos. Vamos a hablar de lo que es el colesterol bueno y malo, no. Es bueno todo, pero en equilibrio, ¿sí? Siempre en equilibrio. Entonces, hoy todo el tema va a ser hablar de lo que es equilibrio. Equilibrio en tus hormonas, equilibrio en tu alimentación, equilibrio en tu vida, equilibrio en tus emociones, equilibrio en tus emociones en familia, equilibrio en tus emociones en el trabajo, equilibrio en tus emociones, ¿con quién? Con tu pareja, ¿sí? Con tus hijos. ¿Y qué más importante que el equilibrio de las emociones contigo mismo? ¿Sí? Eso es lo más importante. Ok. Entonces, cada persona nace con un número determinado de estas celulitas grasas, ¿sí? Entonces, claro que viene la parte genética, sin embargo, como les digo, lo que impacta de manera importante es la epigenética. Esa genética que en un momento dado puede ser 1 al 5%, pero que los ambientes impactan y activan por medio de una señalización a que cambie ese DNA de las células, ¿sí? Entonces, si estamos dentro de la mami toma muchos, vamos a ir hablando porque tenemos que hablar muy claro de lo que son las grasas, de qué son los carbohidratos, porque les repito que todo es importante, pero si tenemos un exceso de grasas donde no estamos equilibrando con carbohidratos, ¿sí? Con proteínas, carbohidratos como verduras, donde tenemos frutas, entonces ahí empieza el desequilibrio y entonces se están formando que esas células, todas las células del cuerpo,
¿sí? Y esas celulitas grasas con las que nacemos, ya la tenemos ahí, ¿cómo ven? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando con el tiempo nosotros nos alimentamos y tenemos una dieta donde estamos promoviendo más y más acúmulo de grasa? Que ahorita les voy a explicar cómo es que se acumula la grasa. Pues que estas celulitas adiposas se van a ir como creciendo, ¿sí? Ya nacimos con un número, ¿sí? Si digamos, si en el embarazo la mami pues le dio por comer pues muchísimos helados y dulces y azúcares y refrescos, ¿no? Que porque le daban los antojos, lo que sea, se generaron mucho más células grasas. ¿Cómo va a impactar esto? Que una personita que tuvo esas características cuando va creciendo tiene más células grasas que otra persona donde no impactó de esa manera la dieta de la mamá, ¿sí? Bueno, ya de ahí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos adipocitos sí se van almacenando y van creciendo de tamaño o creciendo únicamente, puede ser como todo, ¿no? Crecer desmedidamente, crecer normalmente o quedarse o sea, lo que vamos es a la normalidad otra vez, al equilibrio. Y para eso, bueno, claro que necesitamos comer, sí, por supuesto, pero ¿qué le damos a esas celulitas para que o aumenten de tamaño, ¿sí? O se queden normales, simple y sencillamente. Y si nosotros pensamos un poquito más pues en el pasado, digamos, cómo era que las personas diabéticas eran como los viejitos, ¿no? El sobrepeso no era una epidemia, era, o sea, lo normal estar con un peso normal. Y aquí es donde viene que son los hábitos adquiridos en la modernidad. ¿Por qué? Por la industria alimentaria, por los hábitos, o sea, por todo lo que ha cambiado en la vida moderna, que es el estrés, que ahorita vamos a hablar de eso, y que lo que es lo que genera. Entonces, ya tenemos estos adipocitos, el número con el que nacimos, los vamos alimentando, ¿no? Pero si nosotros le damos alimentos donde tenemos más cantidad de glucosas, de azúcares, de carbohidratos refinados que se van a convertir en grasa, entonces estos adipocitos, ¿qué va a pasar? Van a empezar a crecer, a crecer, a crecer hasta 5 veces su tamaño. De ahí, ¿qué pasa? Pues que cuando ya llega a 5 veces su tamaño, como que explota y se puede duplicar hasta 5 veces, se multiplica por 5 nuevas células adipositas, ¿sí? Entonces, bueno, nada más es para empezar a tener el mapa mental de qué pasa. Ahora, si es un bebé que tuvo más cantidad de azúcares y de carbohidratos refinados y tiene por lo tanto más células grasas, pero la mami en cuanto nace el bebé tiene el cuidado de darle toda la nutrición adecuada a ella misma, balanceada, pues se quedan así, no pasa nada. La situación es que si empiezan con la misma dieta, la seguimos los siguientes 7 años estabilizando, donde se estabilizan ahí todo lo que son el inconsciente, que son los hábitos, entonces pues ahí se puede llevar el proceso de toda esta multiplicación de estas células adiposas y van a ser posiblemente niños que digan que tienen un poquito de sobrepeso, pero que en la adolescencia retoman y llegan a un balance en su alimentación conforme pasan los años, todo. Si de repente entran en una crisis emocional o X y empiezan a comer más pues digamos harinas procesadas, azúcares, entonces va a impactar ¿en dónde? En esa cantidad de adipocitos y por lo tanto fácilmente puede llegar a estar más grueso, tener ese sobrepeso. Bueno, vamos a irlo viendo para que tengamos claro que siempre los ambientes, sí, que les quede muy claro, por eso les digo no se me asusten, los ambientes, la epigenética impacta y siempre podemos revertir, ¿ok?
Entonces, aquí es donde empieza la maravilla de cómo estamos hechos. ¿Sí? Resulta que nuestro peso, estamos hechos tan perfectos, metabólicamente hablando, a nivel celular, con todas las reacciones bioquímicas que hay en nuestro cuerpo, que nuestro peso se regula automáticamente si nosotros le damos los requerimientos reales, lo que realmente necesita, ¿sí? Y ¿qué somos? Somos células, pero somos una cantidad de juego de hormonas impresionantes, ¿sí? Y estas hormonas se encargan de regular ¿qué? La grasa corporal con una precisión perfecta, ¿sí? Entonces eso un poco te da como un alivio increíble, ¿no? Entonces, sí voy a hablar un poquito de estas hormonas para tener un contexto más amplio, para que terminando esta plática te vayas con eso, con la claridad en tu mente de por qué está pasando lo que está pasando en tu cuerpo hoy en día, ¿sí? Entonces, una de las hormonas de las que vamos a hablar el día de hoy es la grelina, ¿sí? Esta es una hormona gástrica. Acuérdense que somos mente, cuerpo y espíritu, pero el cuerpo está lleno de sistemas, ¿sí? Y todos van de la mano. No puedo hablar de sistema digestivo sin hablar de sistema inmunológico, sin hablar de sistema cardiovascular, sin hablar de sistema óseo, sin hablar de sistema nervioso. Todo está interconectado. Eso es lo que nosotros vemos en un paciente. Cómo es que una cosa afecta a la otra y afecta a la otra y viene rebotando de tal forma que de repente dicen, bueno, ya se salió todo de control, ¿sí? Entonces, esta hormona es la que nos dice que tenemos hambre, ¿sí? Y nos va a estar estimulando hacia, ya tengo hambre, entonces requiero de qué? De alimento, ¿sí? Y esta también nos va a estimular la secreción de una hormona que es impresionantemente importante, que es la hormona del crecimiento, ¿sí? Esta hormona del crecimiento se genera de manera importante en la noche, en el sueño, ¿sí? Para que vayamos viendo cómo ya empieza todo a checarnos, ¿sí? Entonces, si no tenemos un sueño reparador con determinado número de horas, entonces no se está generando esa hormona del crecimiento. ¿Y qué es la hormona del crecimiento? Ay, pues nada más los niños la tienen. No, la tenemos todos toda la vida y conforme pasan los años baja. Ok, pero se tiene que seguir procesando, se tiene que seguir formando, porque esta hormona del crecimiento es lo que repara y rejuvenece nuestras células, ¿sí? Entonces no hay forma, la tenemos que tener instalada ahí en nuestro cuerpo. Yo les puse esta laminita que me encanta porque vamos a ver el juego de la hormona de la grelina, pero junto con la leptina, ¿sí? ¿Cómo tiene que haber un balance? Y aquí viene la parte donde me da hambre, entonces está activándose que la grelina, ¿verdad? En cuanto yo como, entonces se activa que la leptina y la leptina me dice estoy satisfecho, ¿sí? Entonces, si no, ¿cómo se libera la leptina? Ahorita voy a ir hablando de las diferentes hormonas. Increíble. La leptina se libera del mismo tejido adiposo, ¿sí? Por eso ahí se ve una celulita que dice tejido adiposo. Son muchas celulitas que forman el tejido adiposo y de ahí se va a formar, que se va a inducir a la formación de la leptina, que va a ser como nuestro clic de, ok, ya estoy satisfecho. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos en nuestro cuerpo un equilibrio, ¿sí? A nivel hormonal, a nivel alimentario, cuando nosotros comemos lo que requerimos, ahorita voy hablando qué es lo que requerimos, entonces, bien, se activa la grelina como suficiente para que se active la leptina y dice, listo, ya, no más. ¿Y qué es lo que hace
hoy en día todo lo que es la modernidad, ¿no? La modernidad, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos ponen por todas partes, come, 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 come. ¿Y qué es lo que nos están induciendo a comer? Mucho. Pues alimentos procesados, ¿sí? Entonces llega un momento donde ahorita voy a hablar qué es lo que pasa, pero esto debería de ser la normalidad, que cuando digo ya comí suficiente, se dispara la leptina, satisfecha, no más. Ahí nosotros deberíamos decir, ok, listo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Ay, no, que como empezamos a tener más cantidad de adipocitos, los empezamos a alimentar, increíble, pero estos adipocitos, que son los que liberan la leptina para hablarnos de la saciedad, generan algo que se llama resistencia a la leptina. En esta plática vamos a hablar de muchas resistencias, ¿sí? Y esta resistencia a la leptina, ¿qué quiere decir? Que no se activa esta parte de la saciedad, ¿no? En mi cerebro no llega la orden de estás satisfecho y entonces mi mente, por otro lado, empieza a generar una adicción a los azúcares y a alimentos procesados y entonces empiezo a necesitar más, ¿no? Y entonces empieza todo ese proceso de quiero comer más, quiero comer más, quiero comer más y que ahorita vamos a hablar ahí que ya tiene que ver también con esta parte que se convierte en una adicción emocional y que por eso es que no podemos dejar de comer, ¿ok? Entonces, para que tengan sus apuntes y recuerden, nuestro peso se regula automáticamente si le damos los requerimientos perfectos. Las hormonas regulan la grasa corporal con gran precisión, que quede perfectamente claro, ¿sí? Súper. Bueno, aquí me encanta esta lámina porque te la pone perfecto, ¿sí? Entonces, la grelina, ¿sí? Que es una hormona porque está en el estómago, sistema digestivo, activa, entonces tengo hambre, ¿no? Empiezo a comer y cuando ya mis células grasas sueltan la leptina, llega al cerebro satisfecho, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasaba antes? ¿No? Pues si hablamos de la prehistoria y de lo que pasaba antes, así funcionaba, ¿sí? O sea, comes, te sacias, satisfecho, ¿sí? Muy bien. Entonces, que esto quede muy claro. El juego de la leptina y la grelina, ¿sí? O sea, hormonas. Y vamos a hablar de muchas más hormonas, pero quiero que vaya quedando muy claro porque en la segunda parte de la plática es como que todo esto ya va a ser lógica, ¿sí? Ok. Fíjense, aquí tenemos a este doctor, el doctor Robert Lustig, que él es es un pediatra que es especialista en obesidad infantil. ¿Él de qué nos está hablando? ¿Sí? Que los altos niveles de insulina, que es otra hormona, ahorita voy a hablar de una manera extensa sobre la insulina, actúa como un inhibidor de ¿quién? De la leptina, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a hablar cómo los alimentos de alto índice glicémico, que ahorita lo voy a explicar, nos van a activar lo que es la producción de insulina y esta insulina, si la estamos repitiendo y hay constantemente en el día insulina produciéndose en mi cuerpo, voy a estar inhibiendo la leptina y entonces no tengo hambre, pero empieza la parte de la adicción al carbohidrato, que ahorita lo vamos a ir desmenuzando, ¿sí? Me encanta este esquema para que puedan ver cómo viene aquí la ingesta de los alimentos, ¿sí? Porque la grelina nos dijo que teníamos hambre, entonces le damos de comer lo que se requiere, que vamos a hablar qué es lo que se necesita comer, ¿sí? No es de matarnos de hambre, es comer, claro que hay que comer, pero vamos a ver qué es lo que hay que comer para que nuestro tejido adiposo no empiece a tener resistencia a la leptina, ¿sí? Y entonces, lo natural es esto, viene la ingesta, ¿sí? Del alimento, ¿sí? La glanina se activó, entonces comemos y el tejido adiposo empieza a formar la leptina
y esta hormona divina, maravillosa, llega al hipotálamo, a nuestro cerebro, y dice, listo, satisfecho, cerramos la boca. ¿No? Ya, debemos cerrar la boca. Pero ¿qué pasa? Que no podemos cerrar la boca, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hicimos un desorden completo en nuestras hormonas. ¿Por qué? Por todo lo que hemos ido generando en nuestro organismo y nuestro metabolismo, ¿sale? Y bueno, entonces, aquí vamos a empezar a hablar de otra hormona también, ¿sí? Que es la adrenalina. ¿Sí? Entonces, vayan teniendo su hojita, porque si nosotros tenemos las hormonas en equilibrio, no va a haber sobrepeso. Así de simple, porque no estamos hechos para tener sobrepeso. ¿Qué tal? Padrísimo, ¿sí? Entonces, esta adrenalina, que normalmente sería la que incrementa el gasto energético y que es la hormona junto con el cortisol, que voy a darle todo un tema al cortisol. Esta adrenalina, la necesitamos todos, claro que sí, es una maravilla, claro que sí, porque es la que nos protege del peligro, ¿no? Y que de repente tanto el cortisol como la adrenalina, si sentimos peligro, nos activa y empieza, fíjense, ¿qué empieza a hacer? Activa, dilata las pupilas para poder ver mejor, ¿no? Impacta en el sistema nervioso, ¿para qué? Para poder responder rápidamente a estas situaciones de alarma y cognitivamente estar con mucho más aguda el poder captar las cosas. ¿Sí? Va a aumentar el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y la respiración para poder nosotros empezar a poder tener esa posibilidad de que si es emergencia, corro, y entonces vamos a tener más oxigenación, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Los órganos se van a ensanchar para recibir más sangre, para poder estar activos, ¿sí? Y ¿qué va a pasar? Que estos vasos sanguíneos van a empezar a mandar más flujo, más oxígeno, ¿sí? Y entonces, por supuesto, de repente va a poder llevarnos a una sensación de palidez, ¿sí? Porque va a activar también la epinefrina. Vamos a ver cómo va funcionando eso. Pero esto quiero que quede muy claro. ¿Por qué? Porque tanto la adrenalina como el cortisol, ¿sí? Son estas hormonas del estrés de protección, ¿sí? De peligro, que solamente se deberían de activar en esos momentos, como en los tiempos, pues, prehispánicos, ¿no? Que nosotros teníamos toda esta parte donde si tenían que cazar, etcétera, pues se activaba la adrenalina porque tenían que correr, si no los podían perseguir, los podían matar los mismos animales. O sea, sí, vamos entendiendo, pero ¿qué pasaba? Que después de eso, inmediatamente bajaba la adrenalina, bajaba el cortisol y ya. Entonces, fíjate, esto, claro que estamos hechos para eso, para que se genere adrenalina y cortisol, pero una cosa es instantánea y compensa. Siempre el organismo compensa, ¿sí? Y no pasa nada. Nada más viene como un bajón, te recuperas porque hay un grado de oxidación y ya, después te sigues tranquilo, normal, como deberíamos de ser. ¿Qué está pasando hoy día? Que tenemos un estrés crónico. Voy a hablar del estrés crónico que es psicológico, ¿sí? Entonces voy a generar la adrenalina, voy a generar también el cortisol y se va a activar todo esto. Pero no voy a correr, no me voy a quemar toda esa glucosa que estoy generando en sangre. Y entonces, como no la voy a quemar, porque estamos hechos para que se genere, se quema porque es la actividad física y se nivela. ¿Y sí? Bueno, como, ¿qué pasa? Estoy con mis pensamientos de muerte, ¿no? Digo yo. Y entonces, ¿qué pasa? Que estoy generando adrenalina, cortisol, pero no estoy manejando la actividad física, entonces no estoy nivelando el metabolismo. Por lo tanto, si yo tengo un estrés psicológico crónico, eso me va a llevar directamente a algo muy interesante que ahorita vamos a ver, que nos va a hacer que se empiece a formar grasa. ¿Qué tal? Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, aquí tenemos otro tema.
la hormona tiroidea. De verdad es impresionante la cantidad de niñas, jovencitas y mujeres que están llegando con esta hormona, digo yo, en desequilibrio, ¿sí? Entonces, otra vez, si esta hormona es la que interrumpe el gasto energético y de repente, vámonos, ya deja de funcionar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Por eso es que llegan ahora tantas personas que dicen, no bajo de peso, no bajo de peso, y cuando hacemos un perfil tiroideo, ¿qué encontramos? Pues que tienen hipotiroides, ¿no? O sea, no está funcionando como debería de funcionar la tiroides y por lo tanto no se está interrumpiendo el gasto energético de la manera adecuada, ¿sí? Imagínense, dentro del efecto de las hormonas tiroideas tenemos casi nada, ¿no? Crecimiento y desarrollo. Aquí impacta de una manera importante metabolismo de hidratos de carbono. Ahí está. Si no estoy con mi hormona tiroidea al 100 normal, pues entonces no va a metabolizar los hidratos de carbono, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Se guarda. Y también va a metabolizar los lípidos. Entonces, si no está funcionando, ¿qué pasa? Guarda, ¿sí? Es la que produce, imagínense, la producción de calor y metabolismo basal. Entonces, el peso corporal, por lo tanto, empieza a tener ahí, impacta en lo que vemos, pero lo importante es lo que hay adentro, ¿sí? Entonces, empieza a alterarse el peso corporal y aquí es básico los requerimientos vitamínicos. Si nosotros no le damos a nuestra tiroides los minerales de manera importante para que funcione, entonces también empieza a bajar la acción de la tiroides y por eso es un todo, ¿sí? Es un todo. Ay, bueno, me emociona de pensar que todo está nada más en que tengamos balance en las hormonas, ¿sí? Ahora, impacta en el aparato cardiovascular. ¿Y qué es lo que hay ahora? Problemas cardiovasculares, pero no están solitos y aislados. Todo va de la mano. Aparato respiratorio, aparato digestivo. Entonces, el aparato digestivo, si no está funcionando, igual, pues no vamos a estar metabolizando los hidratos de carbono, los lípidos, la absorción no va a ser la adecuada y ahí ahorita vamos a hablar también de la formación de las bacterias, que hay bacterias que se alimentan, nosotros les damos de comer ciertas cosas y hay bacterias que se alimentan de grasas que necesitamos y entonces te empieza a decir, necesito grasas, necesito carbohidratos, ¿sí? Nos están mandando a alimentarlas. Por eso dentro de lo que nosotros manejamos es poder llevar al paciente a que pueda matar de hambre a esas bacterias, ¿sí? Así como lo ven, para poder ir nivelando su sistema digestivo, su sistema inmunológico, su sistema metabólico, su sistema nervioso, porque las bacterias tienen que ver en todo, ¿sí? Y bueno, como les digo, sistema nervioso central, función muscular, el sueño, ¿no? Empiezan a tener insomnio, pérdida de sueño y actúa directo, porque es un eje de glándulas, ¿sí? Que todas van en ese eje impactando la tiroide y tiroides impacta en otras glándulas, impacta en hígado, impacta en páncreas, impacta en riñón, o sea, todo el eje hormonal y la función sexual, ¿ok? Entonces, pues, conclusión, ¿sí? La obesidad es fruto de un desequilibrio hormonal, ¿sí? Bueno, espero que aquí más o menos haya yo transmitido esta idea porque viene la otra información que es básica, ¿sí? Entonces, ese desequilibrio hormonal no nacía así porque sí, ¿no? Si ya traigo un desequilibrio hormonal al nacer, es porque ¿qué pasó desde adentro de la mami? ¿Sí? Vamos como ya llevando aquí, hilando, ¿sí? Bueno, aquí cuando hablamos de estilo de vida y alimentación, es exactamente de lo que hemos estado hablando, pero voy a ir desmenuzando cada alimento, cómo impacta en nuestro cuerpo, y qué es lo que requerimos, qué es lo que necesitamos, y van a ver padrísimo, porque no se trata de morirse de hambre, ¿sale?
Entonces, el desarrollo de resistencia a la insulina, que hoy vamos a hablar mucho, por favor, en su cuadernito, anótenme, resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la resistencia a la insulina va a ser dada por producción de mucha insulina producida por la calidad de alimentos que le estamos dando a nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, va como en cadenita, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si de repente me llega un niño con resistencia a la insulina, ¿dónde empezó? Pues adentro de la mami, volvemos a lo mismo, ¿sí? Pero ahorita voy a explicar desde qué es la insulina, qué es la resistencia a la insulina, ¿sí? Y cómo esta se genera más por el estilo de vida que por una predisposición genética. ¿Bien? Entonces, aquí arranca todo desde, pues yo digo desde la base, ¿no? Los cuadritos que van formando este cimiento desde que estamos adentro de la mami y los primeros años de vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo comemos los mexicanos, no? Entonces, cuando empiezo yo a ver las historias clínicas, es interesante porque me van describiendo su alimentación y de repente veo que no me hablan de verduras. A veces me hablan de frutas. Y ya al final, cuando terminan, les digo, ¿y verduras? Ah, sí, tomo verduras. De repente se las ponemos al guisado, ¿no? Entonces ya sienten que ya comieron verduras. ¿Por qué? Porque aquí empieza todo. Hábitos que aprendimos desde la casa, ¿sí? Por eso lo que realmente impacta es la epigenética, los ambientes, y cuando hablamos de una mamá diabética, un papá diabético, yo ahí cuando veo la historia clínica, mamá diabética, papá diabético, yo en mi mente tengo clarísimo lo que ellos comían en la casa y por qué llegaron a eso y por qué los hijos, y entonces ahí empiezo a preguntar, hermanos, ¿cuántos tienes? Y no, uno tiene diabetes, dos tienen diabetes, ¿no? O sea, es que lo ha aprendido, ¿sí? Entonces, hoy aquí vamos a romper todos los paradigmas, vamos a romper todas esas creencias de que comer es malo, no, comer es muy bueno, pero vamos a hablar de qué forma vamos a comer. Entonces, ¿qué es lo que ahorita impacta? Pues que los alimentos que consumimos es toda esta parte de la industria alimentaria, que lo vemos en la tele todo el tiempo, que lo vemos en los espectaculares, que lo vemos en las tiendas, donde nos mueven a tomar azúcares, a bebidas azucaradas, azúcares. Ahora los jugos sientes que estás tomando la fruta, pero es pura azúcar. ¿Sí? Entonces las botanas pues, que están todas saladas y que son procesadas, pastelitos, bueno, los que les gusten, entren a una tienda de estas tipo Oxxo y ¿qué es lo que hay? ¿No? Pues pastelitos, 60% de alimentos procesados, ¿no? Por ejemplo, llega mi paciente, el niño empieza a tener obesidad y cuando revisamos desde la alimentación, bueno, ahora ya están en la casa, ya puede haber más control, pero yo lo que veía continuamente es, el niño se tomó su cereal con leche, sus azucaritas con leche, se fue a la escuela y la mami ya se queda tranquila porque en la caja dice adicionada con vitaminas y minerales, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se va a generar una producción importante de insulina, pero ahorita lo voy a ir desmenuzando, ¿sí? Para poder ir entendiendo que si nuestra dieta está a base de alimentos procesados, por supuesto, va a impactar en donde, en nuestras hormonas, en nuestro metabolismo, en todo lo que vimos al principio, ¿sí? Entonces, eso, bueno, ahorita ya los niños están en casa, muchas mamitas ya están en la casa también trabajando, yo digo que ahora, bueno, ya son maestras, ¿no? Que ahorita está llegando ya una cantidad importante de mamis que ya se están saliendo de control porque ya no tienen vida, ya son maestras y están aparte de su trabajo y aparte es la casa y ese es otro tema que vamos a tenerlo que ir trabajando, ir viendo cómo se equilibra todo eso, porque vienen cambios importantes. Yo siempre digo que cuando se rompe todo esto, que viene la crisis, es una oportunidad de poder reestructurar cosas, porque si vamos a estar en la casa, vamos a tener más cuidado de cómo poder alimentar a nuestros niños, ¿no?
Entonces, este es un evento familiar donde toda la familia va a poder tener diferentes hábitos, pero lo importante es el nivel de conciencia, porque en realidad todo lo que voy a ir diciendo el día de hoy, de verdad que lo sabemos, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque tenemos los hábitos integrados, que es todo el inconsciente, redes neuronales, entonces eso es lo que soy, ¿no? Por eso aquí es tan importante cuando es tan frustrante que quiero bajar de peso, puedo estar un mes a dieta, pero después de la boda o lo que sea, que bueno, ahora ya tampoco hay bodas, que después de eso, ¿qué pasa? Pues otra vez vuelvo a lo mismo, pero con más, ¿no? Porque viene una adicción de ahora sí puedo, y entonces empieza a romperse todo ese equilibrio, lo empiezo a retomar el desequilibrio, no el equilibrio, y entonces esto se va a ir haciendo en cadena, en espiral, y va a llegar a generar en la obesidad, pues es un problema crónico, es una enfermedad crónica que va a impactar en el metabolismo al grado de producir otro tipo de enfermedades crónicas también. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el índice glicémico en los alimentos. Entonces, ¿qué es esto de índice glicémico? ¿Sí? Entonces, simplemente es como un número que se le puso, hicieron estudios y se midió qué tan rápido, a la hora de tomar un alimento, qué tan rápido, digamos, que se produce glucosa o azúcar, ¿sí? En sangre, ¿sí? ¿Qué tan rápido se produce glucosa en sangre? ¿Sí? Entonces se empezó a medir y entonces empezaron a ver que según el alimento que tú comes, tiene diferente índice glicémico. ¿Qué quiere decir? Que produce un número diferente de glucosa en sangre, ¿sí? Que entra directamente al torrente sanguíneo. Y de aquí vamos a ver qué es lo que sigue pasando. ¿Por qué? Porque si desde niños nosotros estamos generando glucosa en sangre constantemente, vamos a ver cómo la glucosa no se puede quedar en sangre si están altos los niveles de glucosa, ¿sí? Y entonces el cerebro manda al páncreas y le dice, mete la glucosa a la célula, porque si no va a empezar a generar problemas en el sistema circulatorio, ¿no? En el torrente sanguíneo. Entonces, ahí empieza todo. Apúntenlo. Índice glicémico. Los alimentos tienen diferente índice glicémico, están calificaditos, ¿sí? Dependiendo de eso, desde lo que comió la mamá, lo que comió los primeros 7 años y lo que seguimos comiendo, si nosotros vamos más a los alimentos de alto índice glicémico, miren lo que va a pasar. En 1981, el doctor David Jenkins, o sea, maravilloso, como que nos dio claridad y dijo, ok, los alimentos que van a clasificar en alto índice glicémico, en moderado y en bajo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando en la modernidad a diferencia de lo que pasaba antes? Pues simple y sencillamente que antes el alimento venía de granos orgánicos, granos naturales, ¿sí? Estoy hablando del pan, del trigo, del maíz, ¿sí? ¿Y qué está pasando ahora? Que ya está modificado genéticamente. ¿Por qué? Porque la población aumentó tanto que ya no alcanzaba, que empezaron a hacer todos estos temas. ¿Y qué es lo que nos está llevando? Que esos nuevos granos son de alto índice glicémico, ¿sí? Por eso ahora el pan de hoy no es el mismo que el pan de antes. Nos dirán, ay, pero ¿por qué si mis abuelos comían pan y no se enfermaban o no engordaban, ¿no? Aquí empieza todo ese cambio que les digo de la modernidad, desde la calidad de los alimentos y qué generan hormonalmente, ¿sí? ¿Qué generan? Ahorita vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno, aquí me encanta esta lámina, porque en esta lámina podemos entender muy bien lo que es el índice glicémico y cómo se elevan los niveles de glucosa en sangre según el alimento. Si se fijan ahí en la línea roja, son alimentos de alto índice glicémico y ahí son los carbohidratos
Cuando hablo de carbohidratos, son procesados, pan procesado, arroz procesado, azúcares, ¿no? Todo lo que es procesado, porque es muy diferente tomarme también una dona de chocolate procesada a tomarme una cucharada de miel de abeja, ¿sí? O sea, para que vayamos viendo la diferencia. Entonces, la línea verde nos va a marcar los alimentos de bajo índice glicémico. ¿Y qué pasa aquí? Entonces ya empieza a pensar mi cabecita, yo qué alimentos le voy a dar a mi cuerpo, a todas mis celulitas, para que no me eleven los niveles de glucosa en sangre, tanto porque, acuérdense, si suben los niveles de glucosa en sangre, tengo mucha glucosa en sangre, mi cerebro dice no puede haber y empiezo a sacar ¿qué cosa? Al páncreas lo estimula para sacar la insulina, que ahorita les voy a explicar cómo la insulina recoge la glucosa para meterla en las células, ¿sí? La insulina. Y después vamos a hablar de resistencia a la insulina. Todo esto, por favor, váyanmelo apuntando, ¿sí? Entonces, si mi dieta es un café en la mañana con una dona o una concha, que es lo que normalmente me reportan mis pacientes, ahí ya subí el nivel de índice glicémico, ¿sí? Entonces ya puse a trabajar mi metabolismo y a sacar insulina, ¿sí? Para poder nivelarla y bajarla. Pero como hay tanta que dice mi cerebro, no, pues entonces páncreas, por favor, saca insulina para meterla rápido, no puede estar ahí. La meten las células, pero entonces se va y se pasa, ¿no? Se pasa y entonces se va ahora por abajo y me genera algo que es hipoglucemia, ¿sí? Y entonces mi cerebro vuelve a detectar, caray, ahora ya no hay glucosa. Entonces rápidamente, por favor, come algo de alto índice glicémico para rápido subir, ¿no? Los niveles de glucosa y entonces se me antoja ¿qué? Pues un gansito, se me antoja un tamal, una torta de tamal, unos chilaquiles, aquí no, ¿verdad? Bueno, entonces en ese momento así se empieza a generar lo que es la adicción a los carbohidratos, lo vamos a ir viendo, a diferencia si yo lo primero que tomo en la mañana, ¿sí? Es verdura, un jugo verde, si yo lo primero que tomo son alimentos de bajo índice glicémico, si tomo proteína, tomo huevos con verduras, ¿sí? Entonces, no se eleva el nivel de glucosa en sangre de manera desenfrenada y nada más voy liberando los requerimientos importantes de insulina para ir metiendo lo adecuado a las células. Eso sería la normalidad, ¿sí? Eso sería la normalidad. Hoy en día, bueno, ¿cómo vamos a saber si los panes están hechos de estos granos ahora transgénicos que están modificados y que elevan los niveles de glucosa? O si realmente son granos pues orgánicos, es todo el tema, que es lo que les estoy comentando. Entonces, bueno, tenemos que empezar a decir, ok, ya desperté, ok. Primera cosa que yo siempre que les digo, el sistema linfático en la noche trabajo mucho, tenemos que eliminar toxinas. Entonces, lo primero es, bueno, es tomar un vasito de agua tibia con limón, una pizca de cayena para alcalinizar y poder sacar esas toxinas. Vamos al bañito, todo, y si se puede hacer tantito ejercicio para estimular el sistema linfático y limpiar, ¿sí? Durante la presentación voy a ir dando ciertos tips. Ahí estás moviendo el metabolismo y estás sacando cosas, ¿sí? Ok, entonces, ya que nosotros tenemos claro que la subida de glucosa me va a llevar a hipoglucemia y luego otra vez la voy a subir y luego la voy a bajar y luego la voy a subir y luego la voy a bajar, esto me va a generar adicción ¿a qué? A los carbohidratos y azúcares, ¿sí? Para todo el tiempo entonces voy a estar manteniendo estos niveles. Y como estos alimentos son procesados, sí, apunten, procesados, es muy diferente a un alimento orgánico. ¿Por
entonces no tiene los niveles, no me genera los niveles de glucosa altos, por lo tanto no voy a estar como produciendo tanta insulina. Esto es básico que lo podemos integrar porque eso nos va a llevar directamente a lo que es la resistencia a la insulina. Ahorita lo vamos a hablar, ¿no? Entonces, vamos a empezar por qué es la insulina. Otra hormona, apúntenla, ¿sí? Vamos a escribiendo puras hormonas. Esta hormona, entonces, ¿dónde se produce? Hay unas células en el páncreas que son beta, otras que son alfa, unas producen una hormona, otras producen otra. Las células beta del páncreas van a producir esta hormona, que es la insulina, y esta, ¿qué es lo que va a hacer? Esto es lo que quiero, o sea, si ustedes de verdad les puedo transmitir esto, y lo pueden integrar, van a tener clarísimo que no vamos a comer cosas de alto índice glicémico, porque a donde me va a llevar exactamente es a picos, ¿sí?, de glucosa en sangre. Entonces, ¿por qué? Porque fíjense muy bien, aquí del lado derecho, si ustedes ven ese esquema, que me encanta, está el páncreas, ¿no? Divino nuestro páncreas. ¿Qué otra cosa que quiero que quede muy claro? El páncreas y estas celulitas van a formar una cantidad de insulina en la vida, ¿sí? En tu vida. Entonces, tú decides, según lo que comas, ¿sí? Digo, tener conciencia de si te vas a acabar antes tu páncreas o la formación de insulina según lo que la estés utilizando. Entonces, si traigo adicción a los carbohidratos, claro que estoy sacando niveles de insulina altísimos, o sea que me la puedo acabar antes de tiempo. Por eso ahora tenemos diabetes ya en niños presentes. Entonces, tenemos el páncreas. Entonces, el páncreas va a generar esta hormona que es la insulina, y si ven ahí tiene la forma de una llave. La insulina es la llave que va a activar, donde se ve la célula, todo lo que está fuera de la célula es la membrana celular, ¿sí? Esto es muy importante porque tenemos que tener membranas celulares sanas, que sean flexibles. En estas membranas celulares hay unos receptores, son como unas patitas, ¿sí? Entonces, a la célula no puede entrar nada que no pase como por el control, ¿sí? Entonces, aquí va la glucosa, ¿no? Va la glucosa en sangre porque me comí una dona o porque comí verdura, dependiendo, porque va a generar glucosa, todo va a generar glucosa, pero diferentes niveles de glucosa. En ese momento se activa la producción de insulina, ya sea mucha o poquita, si fue un alimento de alto índice glicémico o de bajito índice glicémico. Entonces, viene la insulina, que es la llave, para activar ¿qué? El receptor para que pueda entrar ¿quién? La glucosa, ¿sí? Por favor, mucha atención. Esa membrana celular con esos receptores tiene que estar flexible. Para eso hay que darle nutrientes, micronutrientes. Por ejemplo, está formada de muchas grasitas, de vitamina E, ¿sí? De omegas 3, es lipoproteica, ¿sí? Entonces necesitamos grasitas, pero buenas, porque si yo no le doy, por ejemplo, omegas 3 y le doy más los omegas 6, ¿sí? No es que sean malos los 6, no es que sean, o sea, que tengan diferencias. Tienen que estar otra vez en equilibrio. Acuérdense, equilibrio. Pero si en mi dieta yo no tengo omegas 3 y lo que tengo es exceso de omegas 6, esa membrana celular ya no va a ser flexible. Y cada vez se va a hacer menos flexible y los receptores de la insulina pueden ya no estar activados tan fácilmente. Y más porque le estoy generando cantidades y cantidades y cantidades de insulina, forzando y forzando y forzando a que entre la glucosa, ¿sí? ¿Qué va a pasar al cabo del tiempo con eso? Fíjense, a mí me encantó esta imagen, ¿sí? Aquí ya vamos a entrar. Primero hablamos de lo que es la insulina, ¿sí? Es la llave que va a hacer que se abra que active el receptor de la membrana celular para que entre la glucosa.
La célula sin glucosa no vida, o sea, no vivimos sin glucosa, pero en equilibrio. Volvemos a lo mismo, los excesos todos pues nos van a traer problemas, ¿sí? Entonces, la resistencia a la insulina, ¿qué pasa? Si estamos en adicción a los carbohidratos y tomamos alimentos de alto índice glicémico, por supuesto, ya ahorita nos queda claro que generamos insulina para estar forzando a la célula a meter la glucosa, porque no puede quedarse en el torrente sanguíneo, ¿ok? Entonces, fíjense esa celulita. La llave que está ahí es la insulina y los cubitos azules está abriendo la puertita para que entre la glucosa. Pero si yo en la vida, desde que está el bebé adentro de la mamá, le mete carbohidratos refinados, le mete azúcares refinadas, le mete, entonces llega un momento donde de repente ya está totalmente resistente y dice, ¿sabes una cosa? Ya no encajas. Sí, ya como que ya te acabaste, ¿no? La puerta. Entonces ya se gastó, ¿no? El receptor, ¿no? Ya se gastó. Entonces ya no encaja, este receptor ya no encaja con la llave, que es la insulina, ¿no? Entonces vamos a que quede muy claro. La insulina es la llave, el receptor es la cerradura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en nuestra vida insistimos en este proceso? Pues que va a generar, en estar sacando la insulina del páncreas, va a llegar un momento donde en la célula con los receptores se genera resistencia a la insulina. Ahí está. ¿Sí? Espero poderlo haber explicado bien, porque esa es la base de todo. Ahí ya estamos en la base de todo. Que encaje perfectamente la llave con la cerradura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ya no encaja? Que va a entrar menos glucosa. Va a empezar a entrar menos, háganme cuenta que se cerró la puertita y nada más dejó un pasito y entra bien poquita glucosa, ¿no? Pero pues necesitamos más. Entonces empieza a producir más insulina para formar más insulina y que la llave force esa cerradura para meter la glucosa, ¿sí? Ok. Y entonces aquí se forma lo que es el círculo vicioso del azúcar, ¿sí? Azúcar que a final de cuentas un carbohidrato refinado, pues se forma como glucosa, o sea, azúcar, ¿no? Entonces, es lo que habíamos hablado. Le doy cantidades importantes de azúcar, están los niveles de glucosa en sangre altos, no pueden estar ahí. Entonces, páncreas, por favor, actívate, forma mucha insulina, ¿sí? Para bajar esos niveles y meterlos en la célula. Y este exceso de azúcar, ¿qué pasa? Cuando llega un momento donde ya no puede entrar, porque ya hay resistencia a la insulina, porque ya no puede entrar toda la glucosa, no se puede quedar la glucosa ahí afuera. No, no puede. Entonces, ¿qué hace la insulina? La insulina se convierte en una hormona que guarda. Y entonces abraza la glucosa y la lleva ¿a dónde? A las células grasas de las que hablamos al principio, del adipocito, y empieza a alimentar ese adipocito y va creciendo el adipocito. Cuando llega a 5 veces su tamaño, se convierte y se va a multiplicar 5 veces más. Ya nos empieza a quedar claro, ¿verdad? Ok, entonces, cuando esto lo hacemos durante años, es un proceso de largo plazo. O sea, no tengo resistencia a la insulina porque ayer comí chilaquiles o me comí los tamales o me comí la dona. No, este es un proceso repetitivo, ya vimos desde dónde, ¿sí? Ok. Bueno, ¿qué pasa? Pues que si esto empieza desde que está el bebé adentro de la mami, empieza a generarse, ¿no? A desarrollarse esta resistencia a la insulina y entonces ya vimos que como no pueden meter la glucosa,
Entonces mi páncreas genera más y más niveles de insulina para poder meter la glucosa en la célula. Esto es básico poderlo nosotros comprender, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta producción constante de insulina, que ya no puede meterla a la célula, que la abraza y la lleva a todas nuestras células adiposas, va a generar lo que es la obesidad, ¿sí? Creo que nos va quedando aquí más claro. Mire qué bonitos son nuestros adipocitos, pero bueno, hay que tenerlos así, hermosos, no es malo. El tejido adiposo es maravilloso, maravilloso, por favor, ¿sí? Bueno, y aquí vamos a entrar, tenemos dos tipos de adicciones, ¿sí? Que voy a hablar de ellas, que es una adicción a alimentos, que es a los carbohidratos refinados y a los azúcares refinados, y el otro que ahorita voy a hablar que es igual de importante, ¿sí? Entonces, ya hablamos de alimentos de alto índice glicémico, son los que generan mucha glucosa en sangre y que hacen que se forme más insulina y que hacen que se lleve constantemente, si lo hacemos por años, se genera la resistencia a la insulina, por lo tanto nos lleva a la obesidad, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esto a corto plazo, no es a largo plazo, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro para poder, a la hora de que vamos a comer, es nada más ver si el alimento que estoy comiendo es de alto índice glicémico, es procesado, entonces, ¿qué tanto o qué tan frecuente voy a comer ese alimento? Porque ya sé que estoy exprimiendo mi páncreas con insulina, ¿sale? Y la otra adicción que se está convirtiendo en un tema súper importante, que es la adicción a las emociones, al estrés. Y ahí directito la formación de cortisol, ¿sí? Entonces, una adicción a los alimentos de alto índice glicémico y otra es la adicción a las emociones. Y también esta empieza a formarse desde que estás adentro de la mami. Estás adentro de la mami y entonces las emociones de la mami, si está en estrés, si está en esas emociones pues de miedo, generando cortisol y adrenalina, atraviesa este cortisol y esta adrenalina la placenta, llega al bebé y entonces el bebé empieza a tener un aprendizaje de formar cortisol y adrenalina, ¿sí? Entonces, esta hormona, como les decía, es esencial para preparar a nuestro cuerpo para la acción, para luchar, para huir, ¿no? Y por ejemplo, en la foto que pongo abajo, bueno, la puse como en un tiempo moderno. Yo siempre digo, bueno, si por ejemplo vas caminando y de repente vas en un lugar oscuro y empiezas a oír pasos, se empiezan a activar todos estos signos que vimos al principio, empieza la respiración más fuerte, hay más sangre, hay más concentración y empiezo a poder correr lo que nunca he podido correr, ¿no? Para eso está hecha. Pero a la hora que yo activo la parte física, porque el cortisol está formando glucosa para poder generar la energía y esa energía poderme llevar a tener la fuerza para poder disparar y correr, que antes digamos que era lo que tenían pues los cazadores de animales, ¿no? Entonces, toda esa energía va a estar dirigida ¿a qué? A sobrevivir ese evento estresante. Entonces, quiero aquí que hagamos el clic. Por favor, pongan mucha atención. Esta hormona de la adrenalina y el cortisol debería estar presente solamente en esos momentos, ¿verdad? Y que yo la quemo en la parte física, ya corrí, ya quemé la glucosa y se nivela otra vez el organismo. Estamos hechos para eso automáticamente. Pero ¿qué pasa ahora? Que con las emociones que yo quedé grabado, pues voy repitiendo emociones de miedo, pero son psicológicas. ¿Y qué crees? Pues que no me paro, no corro, no brinco para poder ejecutar lo que me dice el cortisol o adrenalina para que se está formando y se queda ahí en reposo. Entonces la glucosa, ¿qué empieza a pasar? Pues altos niveles de glucosa generados por el cortisol y la adrenalina. ¿Qué va a pasar con eso?
pues voy a tener que sacar, ¿qué? Idéntico que un carbohidrato, ¿no? Niveles importantes de ¿qué? De insulina para meter la glucosa, porque no me moví, no corrí, pero la generé. Entonces, ahí viene la glucosa, se instala con el estrés, viene la insulina, rápidamente salen cantidades importantes de insulina, las empieza a meter y va a pasar el mismo efecto en la membrana celular, ¿sí? Pero por las emociones. ¿Cómo vemos? Ahora, aúnenle las emociones más los alimentos de alto índice glicémico que nos generaron adicción entonces, fíjense, se nos están generando dos adicciones que forman glucosa y por lo tanto exprimen el páncreas con insulina, ¿sí? Una que es la adicción a los alimentos procesados, carbohidratos procesados, azúcares, y la otra adicción al cortisol. Es lo mismo, ¿sí? Entonces hay veces que tengo pacientes que me dicen, pero ¿y por qué tengo el colesterol tan alto, etcétera? Si como súper bien, si como pasto, ¿no? Y si hago ejercicio. Bueno, porque tiene una producción de corte, tiene un estrés crónico psicológico y eso me genera un estado constante de producción de glucosa y por lo tanto de insulina y me llevan ¿a qué? A la resistencia a la insulina, que ya la entendimos muy bien, ¿sí? Bueno, entonces aquí haciendo como un repasito, entonces cuando tenemos el cortisol a todo, vamos a través de la gluconogénesis vamos a formar la glucosa y esta, si no se quema, ya dijimos que si no corremos, no hacemos toda esta parte física, pues se va a guardar en forma de grasa. ¿Por qué? Pues porque como no pudo entrar a la célula, pues ¿qué hizo? La insulina la cogió, la guardó y la llevó a las celulitas grasas preciosas que tenemos, ¿sí? Entonces, aquí el tema es el estrés psicológico a largo plazo. Entonces, ¿cómo manejar el estrés en la obesidad? Nosotros en la clínica sí vemos al paciente integralmente, cuerpo y espíritu, y sí les promovemos un trabajo terapéutico emocional. ¿Por qué? Porque es algo ya que es una adicción, ¿sí? Ahora, tampoco se trata de, ay, Dios mío, no. Ya, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? No, todo está perfectamente calculado. Si nosotros empezamos a manejar mindfulness, que vamos a hacer meditaciones, vamos a empezar a trabajar todo lo que son pensamientos positivos, pero vamos a trabajar, nosotros sí somos de ir al fondo, a la raíz, para poder ayudar a salir y desbloquear. Y entonces, cuando menos se dan cuenta, ya salieron de esa adicción emocional, que además no nada más está impactando en su peso, sino en su vida. Porque seguramente si hacen una recapitulación de lo que está pasando en su vida, no nada más es el sobrepeso, emocionalmente, ¿qué está pasando? No es ni bueno ni malo, nada más es tenerlo muy claro para decir, ok, entonces, sí voy a hacer un cambio de hábitos, sí voy a ir con un profesional para que me guíe, pero sí voy a ir con un profesional también para que me ayude a la contención emocional y pueda salir más rápido, ¿sí? Entonces, el estrés psicológico a largo plazo, estamos hablando de largo plazo, entonces es el que va a estar generando nuestros niveles de cortisol elevados y estos van a llevar a aumentar los niveles de insulina y estos van a llevar a hacer que se guarde la grasita en los adipocitos, obesidad abdominal y aumento de masa corporal. Si nos va quedando claro, ¿no? Bueno, pues miren cómo nada más impacta el cortisol, nada más. Y estas son unas poquitas cosas porque impactan mucho más. Pero ya vimos que aumentan los niveles de azúcar e insulina en sangre, ya lo explicamos, ¿sí? Por supuesto, va a impactar el estrés, el cortisol, impacta en la función inmunológica y sistema digestivo, que ahí está el 80% del sistema inmunológico.
¿sí? Por lo tanto, si impacta en el sistema digestivo, la absorción va a cambiar y entonces va a haber un intestino permeable, no va a haber la absorción adecuada y nos va a poder llevar a una pérdida de la densidad ósea, ¿sí? Por supuesto, va a llevarnos a inhibir el crecimiento y la regeneración de la piel a través de inhibir también la formación, hablábamos de la hormona del crecimiento. Aumenta la acumulación de grasa por lo mismo que dijimos, porque se aumentan los niveles de azúcar, entonces la insulina, por supuesto, es una guardadora de glucosa convertida en grasa, ¿sí? Y va a impactar en la memoria y en el aprendizaje, en la parte cognitiva, va a empezar a generar mucha epinefrina y entonces vasoconstricciones y en los microvasos, y entonces el oxígeno también empieza a poder pasar y va a haber destrucción de las células cerebrales. Nada más eso genera el estrés. Entonces, es algo que si nosotros ya tenemos claro, voy a empezar a cuidar todas estas áreas, porque ¿saben una cosa? No es decir, ay, nada más me fijo en el físico. No, eso no me importa el físico. No, me importa lo intelectual y otras cosas. No, no nos equivoquemos. No es el ego de ver cómo me veo, que no está mal, pero es la parte de ver cómo está mi metabolismo funcionando, porque este cuerpecito es el que está hoy en este tiempo. Y si se daña y no llega a donde quiero llegar, se acabó, así tenga todas las ideas que tenga. Entonces, tenemos que cuidar el cuerpo, tenemos que cuidar la mente, tenemos que cuidar el espíritu, tenemos que irlo haciendo de esa manera. Entonces, como les decía, esta parte de que cuando comemos alimentos de alto índice glicémico llegan cantidades fuertes, muy rápidas de glucosa, si nosotros constantemente la tenemos, la repetimos, va a empezar a hacer un daño en arterias, venas y capilares porque genera espasmos. Eso lo está generando las cantidades altas de glucosa. Por eso el cerebro dice, no, métanla rápido o llévenla a grasa, pero no puede estar en el torrente sanguíneo, ¿sí? Y esto después vamos a ver por qué dentro de los signos del síndrome metabólico es la presión alta. Entonces, presión alta, colesterol, triglicéridos, resistencia a la insulina de manera importante. Entonces, todo esto va de la mano y ya vimos dónde empieza. Emociones, adicción a las emociones, adicción a los alimentos de alto índice glicémico. Bueno, aquí tenemos lo que les comentaba, que es el síndrome metabólico, que igual no se generó del ayer a hoy, ¿eh? Entonces, cuando ya tenemos la resistencia a la insulina, que ya hablamos de ella, los altos, las alteraciones en los niveles de glucosa en sangre, ya vimos cómo es que se genera. Y ya vimos por qué la hipertensión arterial, por esos espasmos. Ya vimos por qué la obesidad y este abdomen prominente, ¿verdad? Porque se va guardando ahí la glucosa en forma de grasa, ¿sí? Y por supuesto en forma de triglicéridos. Entonces van aumentando, ¿sí? Y va a subir, por supuesto, colesterol y triglicéridos, ¿sale? Bueno, esto. Cuando tenemos resistencia a la insulina es que ya hemos estado dándole a la membrana celular, ¿verdad? Eso ya nos quedó claro, donde ya no entra esa puertita, queda a la mitad, ya no entra toda la glucosa en la célula, la insulina ya no lo puede hacer, eso es resistencia a la insulina, que si no lo tratamos, entonces nos lleva a síndrome metabólico, que ya nos da todos los signos que acabo de decir, y esto inevitablemente nos llevaría a la diabetes. Aquí la maravilla cuando vemos al paciente es que nosotros no vemos a un enfermo, nosotros vemos a una persona con un desequilibrio que nada del dinamismo vital, que es mente, cuerpo y espíritu, y que lo vamos a llevar exactamente a que vuelva a estar en equilibrio. Y las células reparan, de verdad, las células reparan. Entonces, una vez una chica llega y me dice, bueno, yo soy prediabética, porque mi mamá es diabética, mi papá es diabético, ¿sí? Entonces, bueno, por lo tanto, pues yo voy a ser diabética, ya soy prediabética.
¿no? Entonces ahí, en el instante, ustedes, después de lo que hablamos, ¿qué pensarían? Hábitos, porque los papás son diabéticos. ¿Qué es lo que heredó? Los hábitos, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que la va a llevar a la diabetes? Los hábitos emocionales y alimentarios, ¿ok? Ya nos va quedando claro, ¿verdad? Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Mente, cuerpo y espíritu. Mente. ¿Cómo voy a trabajar con mi mente? Bueno, pues tengo que meter nueva información para poder vaciar la anterior, poder recodificar, sí que es especialidad de nosotros, recodificar, si ven, pues nuestro eslogan es recodifica tu vida al éxito. ¿Y el éxito qué es? Equilibrio, felicidad, ¿sí? Salud mental, emocional, ¿sale? Ok, entonces, llega el paciente, tiene obesidad, tiene síndrome metabólico, algunos tendrán diabetes, ¿sí? Según el nivel según el tiempo que ya haya pasado y que tanto, pues estas células betas ya se están dañando y ya no están produciendo la insulina adecuada. Nosotros vamos siempre a regenerar células, ¿sí? Y hemos visto de verdad cosas increíbles donde podemos hacer que esas células beta puedan empezar a producir, aunque sean poquitas las que quedan, otra vez más insulina, y de verdad cambia la vida de la persona, porque no va a llegar a una deficiencia renal, no va a llevar a una deficiencia. ¿Por qué? Porque a la hora que ya tenemos este tipo de problemas, pues capta en toda el eje hormonal del que estábamos hablando, ¿sí? Bueno. ¿Quién está dispuesto a hacer un cambio de estilo de vida? Por la experiencia que tenemos, las personas que llegan, pues llegan ya muchas personas muy enfermitas. Tienen cáncer, tienen artritis, tienen fibromialgia, tienen enfermedades que de repente podríamos decir ya no tienen calidad de vida. Esto impacta directamente enfermedades autoinmunes, enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunológico. Y vuelvo a repetir, maravilloso. Dios nos hizo perfectos, epigenética. Cambiamos los ambientes, reparamos. Según lo que esté dispuesto a hacer la persona. Porque decía Thomas Alva Edison, o sea, la salud está dada con ¿qué? Pues con la decisión de quitar de tu vida lo que te enfermó. Nada más. ¿Qué tal? ¿No? Entonces, nosotros no curamos. En la clínica nosotros no curamos. Les damos la guía, la contención y la decisión. ¿Quién la hace? El paciente. Si está listo para hacer un cambio de vida, de estilo de vida, entonces se va a poder sanar. Pero si hay todavía temas que no está dispuesto, no es bueno ni malo, será en el momento perfecto. Así lo manejamos nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, mente, sí manejamos la parte terapéutica porque la persona no ve lo que hay ahí, no ve lo que hay en su inconsciente. Es importante que tenga ahí un espejo, un profesional que pueda ver lo que no puede ver. Y se los digo porque nosotros todos que manejamos emociones y que hemos trabajado muchísimo, todos tenemos terapia también, porque nosotros no nos vemos a nosotros mismos. Pero estamos abiertos siempre a poder darnos cuenta, ¿sí? Entonces, podemos ver lo que pasa en nuestros pacientes, no podemos ver lo que hay en nosotros, por lo tanto, nuestros pacientes, pues no hay forma de que lo vean, ¿no? Entonces, si de repente, no, pero ya leí, pero ya, o sea, qué bueno que empieces a buscar, pero si no hay alguien que te esté refractando, que hay algo que no ves, va a estar más complicado. Entonces, esa es una parte. La otra, por supuesto, ya hablamos de las membranas celulares, ya hablamos de células, de que para que funcionen hay que darle todos los ambientes, la micronutrición de por medio. Entonces, si no tomo verduras, si no tomo frutas, ahí están los minerales, ahí están las vitaminas. Y pues si yo lo veo todos los días en la dieta, ¿no? De por sí ya pues la tierra no tiene los mismos nutrientes, de por sí tendríamos que tomar el doble de verduras, el doble de frutas, y de repente nos damos cuenta que cada vez las quitamos más, ¿no? Y que entonces de repente, bueno, al final la ensalada, pues ya no llegas a la ensalada. Entonces, algo que yo les doy como un tip, o
sea, sí o sí tiene que haber ensalada en lo que le coges el gusto, ¿sí? Y que tenga todos los colores. Y que pues vamos a ser coherentes. Entonces, en la casa, nosotros, antes de la comida, es el plato de verduras de todos los colores, ¿sí? Para que no haya de que al final ya no apetezco, ¿sí? Es nada más hacer hábitos, ¿ok? Muy bien. Bueno, ¿qué pasa con la micronutrición? ¿Qué pasa con esas células? Pues el estrés oxidativo, claro que tiene que ver con el estrés psicológico que te genera estrés oxidativo, pero el estrés oxidativo es que se oxidan tus células, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros generamos cortisol, adrenalina, ¿sí? Por supuesto, se genera un estrés y generamos, ¿qué? Oxidación y compensa, ¿no? En ese momento. Pero si todo el tiempo estoy estresado por mis pensamientos y por todo, ya no voy compensando y entonces no hay adaptación a nivel celular, porque nosotros producimos unos antioxidantes súper poderosos, pero si no le doy chance a que actúen, no va a haber forma. Entonces, al cabo del tiempo, esa adaptación ya no se da, porque todos nos oxidamos tan solo al respirar, y entonces empieza a haber un daño agudo a la membrana celular. ¿Se acuerdan que están los lípidos, en los receptores y las proteínas, de todo lo que está formada nuestra célula? Empieza a haber esa oxidación, este daño celular, porque no estamos compensando. Si no le estoy dando las vitaminas, no le estoy dando los minerales, pero aparte le estoy metiendo una cantidad de estrés, o sea, no va a compensar. Punto. Me lleva a un estado agudo. Ok, tal vez, pues fue un mes complicado, tal vez tuvo más estrés el paciente, pero está trabajando sus emociones. Entonces, ahí en ese estrés, hay un estrés agudo que luego baja, ¿sí? La oxidación, porque regulo las emociones, regulo lo que estoy haciendo y entonces reparo y puedo llegar a la adaptación. ¿Qué pasa cuando nuestro paciente ya llega con estos problemas impresionantes ya de enfermedades crónicas, ¿no? De un cáncer o de lupus ya muy avanzado, cosas así, diabetes? Pues que seguimos con ese ritmo de estrés crónico, más la alimentación, adicción a las emociones negativas, adicción bueno, yo digo adicción a las emociones de muerte, adicción a los carbohidratos refinados, y entonces no hay forma de salirnos de ahí. Pero si ya estoy lista para hacer un cambio, siempre va a haber la posibilidad de reparar. Y entonces vamos a generar y activar nuestra cascada antioxidante endógena, que es extra poderosa, y vamos a poder con todo. No hay forma de que no, ¿sí? Entonces, bueno, por supuesto tiene que haber una nutrición óptima, vitaminas, minerales, para poder ir neutralizando esos radicales libres de los que hemos hablado, que es la oxidación, y los ácidos grasos omega 3. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en esto? No quiere decir que omega 6 no necesitemos los dos. Pero normalmente en los granos, en los aceites, ya tenemos el omega 6 y normalmente debería haber una diferencia. O sea, normalmente la regla es 1 a 2, ¿sí? Y tenemos 1 a 50 o 1 a 30. ¿Sí? Y estoy hablando 1 de omega 3, 30 o 50 de omega 6, otra vez desequilibrio. Y para que sepan la importancia del omega 6 y el omega 3, son las que van a formar hormonas junto con las proteínas. Entonces, no puede faltar en nuestra dieta, pero en equilibrio. O sea, sí necesito los omega 6 en equilibrio, necesito los omega 3, ¿no? Entonces, por eso ahora estamos manejando más ingesta de omega 3, porque normalmente son los que faltan, ¿sí? Los omega 3 son, nos van a ayudar a la inflamación, ¿sí? Entonces, si nos van a ayudar a la inflamación, son antiinflamatorios, los omega 6 son proinflamatorios. Y cuando hablamos de todos estos procesos, en la obesidad hay una inflamación constante. Entonces, hay que darle más omega 3
que omega 6 hasta nivelarlos, ¿ok? Y nuestras membranas celulares, queremos que tengan omega 3, no omega 6, para que sean flexibles. Nuestro cerebro, el 60% son grasas, y ahí están estas neuronas que se comunican, y si yo le doy más omega 6 que omega 3, con el paso del tiempo ya no van a comunicarse adecuadamente y mi memoria va a bajar y vamos a tener muchos efectos secundarios. Pero, ¿qué tal si desde que la mami está formando al bebé y se están formando los últimos 3 meses el sistema nervioso y ese cerebrito le estamos dando pues puros omega 6 en lugar de omega 3? Pues es un bebé que probablemente va a tener déficit de atención e hiperactividad. Nada más para ir pudiendo nivelar esto, ¿sí? Y aparte estos ácidos grasos omega 3 estabilizan los niveles de azúcar en sangre. ¿Por qué? Porque hacen las membranas más flexibles, hacen los receptores que estén más listos para poder captar esa glucosa a través de esa llave de la insulina, ¿sí? Ok. Bueno, pues aquí de manera importante, membranas celulares, básico, hemos hablado de ellas desde el principio, omega 3, omega 3, omega 3, y también minerales y vitaminas. Bueno, aquí la vitamina C, ¿no? Por ejemplo, hay estudios y estudios donde demuestran que esta vitamina C inhibe la glucosilación de las proteínas, entonces nos va a empezar a ayudar a todo lo que es el metabolismo de la glucosa, ¿sí? La vitamina E, antioxidante extraordinario, que va a ayudar a la sensibilidad a la insulina. ¿Por qué? Porque acuérdense que la membrana celular está hecha, es lipídica, y la vitamina E tiene que ver con eso, o sea, es grasita, ¿sí? Pero bueno, entonces va a ser la más flexible y va a ser que se facilite que se pueda abrir la puertita, que esa cerradura puede entrar y activar más fácilmente ese receptor, ¿sale? El magnesio, diremos, ay, ¿cómo magnesio? Bueno, pues el magnesio, simple y sencillamente se ha visto que el 90% de los diabéticos tipo 2 presentan deficiencia de magnesio. Imagínense, ¿no? Y bueno, no nada más es eso, porque la membrana celular, ¿sí?, está también hecha de minerales como cromo, vanadio, zinc. Estos son básicos para sensibilizar también esa membrana, activar los receptores para que pueda entonces la insulina poder meter más fácilmente la glucosa y que no se vaya a formar esta parte que se vaya a formar parte de nuestros adipocitos, ¿sí? Entonces, el manganeso, dices, ¿el manganeso cómo? Pues sí, nos ayuda se ha visto cómo nos ayuda a mejorar la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Por lo mismo, membrana celular, minerales, vitaminas, complejo B y los líquidos importantes. Y aquí tenemos algo maravilloso, que son los probióticos, ¿sí? Los probióticos, cuando hablamos de obesidad, hablamos de una inflamación generalizada. Entonces, los probióticos, ¿qué nos van a hacer? Los probióticos son las bacterias buenas. Les comentaba que hay bacterias, pues no es que sean malas o buenas, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Tiene que haber un equilibrio y normalmente tenemos algo que se llama disbiosis, que hay más bacterias de las que digamos malas, que sí las tenemos, pero deben de estar otra vez todo en equilibrio. Y entonces, ¿qué pasa? Que estas bacterias que digamos no son buenas, que están más que las buenas, empiezan a pedirnos alimentos para ella, que son azúcares principalmente, ¿sí? Entonces, por eso también tenemos ganas, porque nos lo está pidiendo desde nuestro intestino esas bacterias. Entonces, vamos a matarlas de hambre. ¿Qué les parece? ¿No? Dentro de lo que nosotros manejamos es eso, matarlas de hambre hasta que se nivele y poder introducir y nivelar todo lo que se requiere para que estemos en equilibrio, ¿sí? Entonces, pues imagínense, además, pues previenen este aumento de los niveles de azúcar en la sangre durante el ayuno, ¿ok? Y bueno, no es todo micronutrición. La macronutrición es súper importante, ¿sí?
vamos a hablar de lo que son las proteínas, ¿sí? Que esta proteína es como la materia prima para formar todos los ladrillos que forman las estructuras, los tejidos, ¿sí? Los órganos. Entonces, tenemos que darle proteína de buena calidad, ¿sí? Y son fundamentales desde el desarrollo y después el mantenernos sanos toda la vida. Dentro de los beneficios de las proteínas, ¿sí? Es esto que, como les comentaba, son de bajo índice glicémico y si nosotros tomamos primero una proteína, entonces nos va a llegar más rápido la sensación de saciedad, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta leptina? Y nos va a durar por un tiempo más prolongado, ¿sí? Entonces, este va a hacer que el consumo de energía sea mucho más lento y vamos a tardar más tiempo con esa sensación de energía y es mucho más larga que los carbohidratos refinados, ¿sale? Entonces, dentro de estos beneficios de las proteínas que van directamente relacionados con el peso, bueno, pues estas proteínas, como dije, son más lentas, se van asimilando y se van desdoblando más lentamente, por lo que nos puede dejar más tiempo con esa energía sin tener la sensación de que ya quiero pues el carbohidrato, ¿no? Entonces, tenemos también que para las proteínas van a estabilizar los niveles de azúcar, ¿sí? Entonces, el comer alimentos con proteínas va a tener un mínimo efecto en los niveles de glucosa de la sangre, ¿sí? Entonces, puede, de hecho, disminuir la absorción de azúcar durante la comida. Entonces, ahora nosotros promovemos primero tomar la proteína y, bueno, junto con las verduras y al final podrían ser las frutas, ¿ok? Miren, aquí digamos que hay un plato, ¿no? Que podríamos hablar donde hay proteína, que se sugiere 10%, granos integrales. Entonces aquí sí arroz salvaje, sí arroz integral, porque son de bajo índice glicémico. El pan, pues que sea, yo siempre les digo, pues que sea artesanal, que sea lo menos procesado para que sea impacte mucho menos en los niveles de glucosa en sangre, ensaladas todas, por favor, ¿sí? Y que en tu plato, en el desayuno, comida y cena, esté todo esto balanceado, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿hay reversión del síndrome metabólico? Por supuesto. Por supuesto, si damos los ambientes a las células, claro que sí, pero tenemos que concentrarnos en que haya todo esto, ¿sí? En que nos hidratemos, en que haya sueño, en que haya proteínas, en que haya verduras, que haya granos, que hagamos ejercicio, que nuestra mente la trabajemos, que estemos meditando. Y bueno, ¿yo qué diría? Bueno, pues yo quiero estar a la edad que sea así, ¿no? Lista, fuerte, para poder tener este cuerpecito funcionando hasta que tenga que funcionar, ¿sí? Y puse una lámina específica para verduras y frutas, porque esto como que se nos olvida, ¿no? Entonces, les repito, un tip es, bueno, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que compramos en la semana todas las verduras de todos los colores, todas, y frutas, y entonces arreglamos toda la verdura, la fruta, toda queda ya lista para poderse comer y ya nada más separada, ¿sí? Separada ya en el refrigerador de esa semana para que no pierda vitaminas. Lo ideal es comprarlas en el mercado, lo más frescas posible, pero bueno, dentro del alcance que cada uno pueda, pues está muy bien. Y esto tenemos que comerlo todos los días, ¿sale? Yo sí, por supuesto, sugiero tomar un multivitamínico que sea grado farmacéutico, donde tenga, que sea biodisponible, que no sean vitaminas sintéticas. Y por supuesto, ¿por qué? Porque necesitamos sensibilizar esas membranas celulares. No hay forma de que no. Y de verdad, no saben cómo revertimos tantos desequilibrios, no voy a decir enfermedades, a través de darle todo esto a nuestro cuerpo, ¿sí? Bueno,
Fue un placer estar con ustedes. Me encanta, me fascina poder transmitir esta información. Cualquier pregunta y todo, si quieren, mándela por favor al chat, ¿sí? Aquí están los datos de la clínica donde nos pueden ver. Somos varios médicos, terapeutas, y todos estamos listos para poder ayudarlos y para poder estar con ustedes, ¿sí? Para dar calidad de vida a su cuerpo, que es lo que más nos gusta. De verdad, dicen que cuando tú te vas a dormir, que estás muy cansado, pero te duermes con una sonrisa, es que estás trabajando en trascender. Y bueno, para nosotros es lo más importante, poder impactar en la vida de las personas en todas esas áreas, porque es el equilibrio en todas las áreas de la vida. ¿Sí? Bueno, estamos listos para ustedes cuando gusten. Hola, pues muchísimas gracias, doctora. Te voy a pasar las preguntas. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Preguntan si recomiendas el ayuno intermitente. Ok, miren, hay todo un tema que igual y otro día vamos a hablar sobre todo lo que son las dietas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es todo el tema del metabolismo. Y hablando del ayuno intermitente, voy a hablar un poquito de lo que antes pasaba. Había tiempos, ¿no?, donde no iba a tener alimento y el cuerpo va compensando. Algo interesante, si tenemos altos niveles de insulina, acuérdense que vamos a estar guardando, ¿sí? Pero los bajos niveles de insulina sin llegar a hipoglucemia, ¿sí? Entonces va a hacer que se queme grasa. O sea, bajos niveles de insulina es igual a bajo de peso. Entonces, cuando hablamos del ayuno intermitente, o sea, ahorita está muy de moda, pero es interesante porque es algo que ya se ha manejado en otras épocas y bueno, realmente en la mañana nosotros tenemos la insulina bajita, ¿no? Entonces, en ese momento hay quema de grasa. Entonces, ahí es como qué tanto tiempo más lo mantengo así. El cuerpo sabe cuando estoy en hambruna y cuando realmente nada más le estoy dando chance, ¿sí? Entonces, depende de qué forma la lleven, eso es importante, que vayan con un profesional porque hay muchas formas de poderlas instalar, las dietas, ¿no? Entonces, es de la manera en que las lleven de una manera, pues, con un profesional. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta. Las ronchas que salen en la piel en forma de dermatitis en articulaciones, ¿se debe al cortisol por estrés? ¿Cómo puede mejorar para no estar tomando esteroides? ¿Qué puede tomar? Ok, parte importante de lo que manejamos nosotros en la clínica es precisamente las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Cuando nosotros vemos neurodermatitis, va directamente relacionado con intestino y va relacionado con un intestino permeable y ahí viene también la parte donde se activa este intestino permeable permite que pasen diferentes moléculas porque no hubieron probióticos, porque no hubieron enzimas adecuadas en la alimentación y entonces pasan moléculas muy grandes a través de todo lo que es la mucosa, lo que son las paredes intestinales, se abren, ¿sí?, las células y pasan moléculas que no deberían de estar pasando. Ahí, ¿qué pasa? Se activa el sistema inmunológico, ¿sí? Y entonces se empieza a confundir el sistema inmunológico y dice, entró algo que no debería de haber entrado, ¿sí? Y entonces, como entró algo que no debería de haber entrado, vamos a atacarlo. Pero no está como que ordenado en que, ¿cómo lo ataco? Pero no, y le empiezo a dar vueltas. Lo mismo con todos los químicos que comemos. Como no está preparado para poder identificarlos, nada más sabe que es algo que está ahí, entonces se queda dándole vueltas, ¿sí? Y de repente no lo puede atacar, pero se empieza a confundir y hay moléculas del mismo tamaño en otras partes de nuestro cuerpo, como son las articulaciones, ¿sí?, y la misma piel. Y entonces, ¿qué pasa?
que son enfermedades autoinmunes. Claro, nosotros manejamos todo lo que son, les digo que es lo fuerte nuestro, porque ahora todos son enfermedades autoinmunes que vienen del estrés, del sistema digestivo y va directamente a impactar en el sistema inmunológico, generándonos no nada más una neurodermatitis, sino una psoriasis, ¿sí? Hablando de piel. Ok, y por último, una persona de 29 años, pero también hay otro de 20 años, que tiene diabetes tipo 1, ¿puede revertir el daño poco a poco? Ok, yo les digo, es muy aventurado decir se va a revertir la diabetes. Es aventurado porque no depende del doctor, depende del paciente, ¿sí? Si el paciente está dispuesto a hacer toda la recodificación de hábitos del inconsciente, por supuesto que vamos a tener éxito, ¿sí? Ahora, depende el daño. Normalmente yo les puedo decir que mientras no haya daño renal y podamos manejar ciertos niveles de insulina, o sea, que las células beta todavía estén produciendo insulina, podemos hacer muchísimo. Lo tenemos comprobadísimo nosotros en la clínica. Otra pregunta, si hay algún estudio de laboratorio que nos indique que tenemos resistencia a la insulina y pues qué estudios deberíamos de hacernos. Sí, yo siempre a mis pacientes prácticamente que de cajón, porque hay veces, o sea, yo clínicamente por la experiencia, sé, o sea, me está diciendo la historia, yo ya la tengo aquí clarísima, con mi escaneo. Pero la parte clínica yo siempre la compruebo con estudios, ¿sí? Entonces, sería general de orina, una biometría hemática, química sanguínea de 45 elementos, siempre mando el perfil hormonal y el perfil tiroideo, por lo que hablamos desde el principio. Claro que sí. Con eso, ahí yo ya veo directamente, nosotros manejamos la medicina ortomolecular, pero manejamos la ozonoterapia, pero manejamos la organoterapia, donde activamos los órganos y de verdad es impresionante las cosas que podemos hacer. Si el paciente está listo. Acuérdense, nosotros no curamos a nadie. El paciente, si está listo, pues regresa a su equilibrio de dinamismo vital. Y otra pregunta es, ¿qué tan bueno es tomar los suplementos alimenticios que traen muchas vitaminas? Menciona aquí la marca Herbalife. La persona que hace la pregunta menciona que qué tan bueno es tomar suplementos alimenticios con muchas vitaminas, pues tipo Herbalife. Aquí es importante que ustedes puedan acceder al tipo de vitamina que estén tomando. Hay muchos estudios donde se ve si las vitaminas, según el laboratorio, son sintéticas o si son naturales, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a manejar un calcio, pues lo ideal que sea de brócoli, ¿sí? Entonces, hay estudios, es como si me estoy tomando el brócoli, no me estoy tomando los minerales de la roca, porque entonces no son biodisponibles. Yo no voy a hablar de laboratorios, pero sí es importante, digo, nosotros sí sabemos perfectamente, porque precisamente a eso nos dedicamos, pero sí sería importante, quien tenga duda, con mucho gusto se puede comunicar con nosotros para darle la orientación. Nosotros tenemos, pues, mandarle los estudios que pueden buscar para ver, según el laboratorio que usen, la calidad de su producto en cuanto si son sintéticas o si son naturales las vitaminas, ¿sí? Porque sí hay mucha diferencia. Las vitaminas biodisponibles, orgánicas, naturales, lo que va a hacer es que va a llegar, la va a absorber, el nutriente se va a ir a donde tiene que estar y de ahí a donde se va a ir es hacer toda su acción y sale sin ningún efecto secundario. Pero si nosotros vemos que la mayoría de las vitaminas que yo sé que hay en el mercado son sintéticas, entonces digo, el hombre es maravilloso, ¿no? Y pudo igualar cómo formar una vitamina E, por ejemplo, donde hace como una especie de espejo.
pero el organismo les digo que todo lo sabe y sabe cuándo es natural y cuándo no. Entonces, si se hace esta forma en espejo, no lo detecta tal cual, tienen que ser dosis mucho más grandes, ¿no? Como hay vitamina C sintética de diferentes laboratorios, que estamos acostumbrados a, pues, como Cebalin, como vitaminas tipo aderogil, todo que son sintéticas. Entonces, lo que es más, el aderogil ahí te dice no tomar más de una semana, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber una consecuencia a nivel hepático, una toxicidad, ¿no? Del hígado, que es nuestro filtro todo el tiempo. Digo, hablando de la pregunta que me están haciendo, entonces, bueno, yo sí sugiero es de ser muy cuidadosos a la hora de escoger el laboratorio de las vitaminas que vas a tomar. Por supuesto, sí o sí hay que tomar un multivitamínico, grado farmacéutico y que sea pues natural, que no sea sintético. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias, doctora. Voy a pasar las últimas dos preguntas antes de hacerles el comentario que les quiero dejar en relación a una consulta homeopática o una consulta a una terapia de manejo de emociones. Bueno, paciente que está perdiendo peso, pero ahora tiene vértigo y presión arterial alta, ¿qué estudios recomienda realizar? Los que comenté, sí, Okay. Vamos a hacer esos estudios porque ahí ya hacemos el escaneo directo y claro que tendría que ser acompañado de una consulta para poder ver la parte clínica, juntamos las dos y podemos dar el diagnóstico y promover el tratamiento. Con mucho gusto. Ok, y la última, ¿cómo se pueden leer las etiquetas para saber si son naturales o sintéticas las vitaminas? Ok, bueno, yo aquí lo que les sugiero es que vayan directamente, hay estudios en Canadá, se llama NutriSearch, que si ustedes buscan, ahí van a ver todos los estudios que hay increíbles sobre los diferentes laboratorios y ahí les dan todos los criterios, son 17 criterios de biodisponibilidad, toxicidad, todo para que tengan claridad exactamente de cuál es el que tendrían que estar tomando. Pues eso es todo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, lo que quiero comentarles es que las personas que el día de hoy se comuniquen con la licenciada Elisa Báez por WhatsApp al número celular que les voy a dictar ahorita, 55 67 38 66 43, podrán tener una consulta homeopática o de terapia de manejo de emociones, cuyo precio normal es de 450 pesos. Las personas que hoy le escriban a la licenciada Eli Báez, ella van a tener un costo especial de 300 pesos en la primera consulta. Y bueno, pues aquí les dejo nuestros cursos, el próximo curso certificado formativo que tenemos en ozonoterapia, es teórico práctico, el 27 y 28 de febrero, y nos va a encantar contar con ustedes. Y por otro lado tenemos también nuestro diplomado formativo certificado en medicina ortomolecular. El primer módulo va a ser el 24 de abril. Entonces, los esperamos. También cualquier cosa, por favor, con la licenciada Elisa Báez. Tómenle una foto a esta pantalla para que se queden con la información. Agradecemos muchísimo su presencia, sus preguntas y les deseamos que tengan un día excelente. Hasta pronto.